El anuncio era breve, casi despectivo en su falta de detalles, pero llamó mi atención. Observatorio remoto en las montañas. Se necesita vigilante a tiempo completo. Debe quedarse solo. Sin distracciones. No le di mucha importancia, pero algo en la oferta se sentía magnético. Prometía paz, aislamiento y un trabajo que solo unos pocos podían reclamar. ¿Qué más estaba haciendo? No tenía ataduras, ni familia, ni planes para nada más que la tranquila soledad que había comenzado a devorarme. Envié mi solicitud, aunque dudaba que alguien me tomara en serio. La semana siguiente, sonó mi teléfono. No sabía cómo reaccionar cuando la voz al otro lado me dijo que había sido seleccionada para el papel. El trabajo era mío, con efecto inmediato. Era un lugar remoto, tan remoto que casi tuve que tomar un avión separado y un largo y serpenteante viaje en autobús para llegar a la base de la montaña. Un guardabosques con un uniforme descolorido me recibió al pie de la montaña. Sus ojos estaban hundidos, sus movimientos lentos y deliberados, como si todavía estuviera despertando de un sueño profundo que no había terminado del todo. ¿Listo para escalar?, preguntó sin sonreír. Asentí, y me entregó una mochila pesada llena de suministros. La caminata hacia arriba fue más ardua de lo que imaginaba. El sendero era estrecho, serpenteando entre árboles densos que parecían ahogar el aire. A veces, el camino desaparecía por completo, y tenía que confiar en los marcadores ocasionales atados a los árboles, todo mientras el aire de la montaña se volvía más frío y delgado. Para cuando llegamos a la cima, el sol se estaba poniendo en el horizonte, tiñendo el mundo de tonos naranjas y morados. Lo vi entonces, el observatorio. Se erguía al borde de un acantilado dentado, como un antiguo monumento olvidado, bañado en un crepúsculo que se profundizaba. Su alta y oxidada aguja se extendía hacia el cielo como si intentara atraer algo desde arriba. «No te preocupes por la vista», murmuró el guardabosques, percibiendo mi asombro. «Se pone solitario por aquí. Confía en mí. Una vez que estés arriba, no querrás bajar». No entendía lo que quería decir en ese momento. No fue hasta más tarde que lo entendí. La subida por la estrecha escalera de metal de la torre del observatorio se sintió como una eternidad. El metal crujía bajo mi peso, el sonido atravesando el aire de la tarde con cada paso. Cuando finalmente llegué a la cima y atravesé la trampilla, una ola de vértigo me golpeó. Estaba sola. El observatorio no era nada como lo imaginaba. Estaba frío, estéril, como si nadie hubiera puesto un pie dentro en siglos. Pero había algo en ello. Una energía. Una presencia. El guardabosques me informó sobre lo básico del trabajo: revisar el equipo, mantener el telescopio alineado y llevar los registros. Pero nunca mencionó en qué consistiría realmente el trabajo. Lo que vendría después. Mientras el guardabosques se preparaba para irse, yo me quedé al borde de la plataforma de observación, mirando el denso bosque abajo. El viento se intensificaba, y algo en la forma en que los árboles se movían me ponía la piel de gallina. No sabía por qué lo sentía, pero algo no estaba bien. El guardabosques bajó las escaleras sin decir una palabra, sus pasos desvaneciéndose gradualmente mientras descendía hacia la oscuridad. La soledad había comenzado, y se sentía más pesada de lo que esperaba. Solo podía escuchar el viento, el chirrido del metal y el lejano grito de un búho. Fue en ese momento cuando sucedió. Un pequeño sobre, aparentemente inofensivo, apareció en el escritorio junto a mí. No tenía idea de cómo llegó allí. ¿Quién lo dejó? No había nadie más aquí arriba. No había escuchado abrirse la trampilla, y no había pasos. El sobre era simple, sin nombre, sin dirección. Sentí que mi pulso se aceleraba mientras lo alcanzaba. Dentro, encontré una hoja de papel doblada. La escritura era audaz, pero elegante. Casi, demasiado ordenado. La carta simplemente decía: las reglas de la vigilancia. 1. Nunca mires por la ventana entre las 2 y las 3 de la mañana. 2. Siempre mantén la radio encendida. Si la estática aumenta, quédate adentro. 3. Si escuchas golpes en el cristal por la noche, no respondas. No son humanos.
4. No mires por el telescopio bajo ninguna circunstancia después de la medianoche. 5. Si escuchas el sonido de pasos fuera del observatorio, no mires hacia la puerta. Ciérrala y escóndete. 6. Nunca, jamás, salgas afuera durante un eclipse de luz estelar. Leí las palabras varias veces. ¿Qué significaba esto? ¿Quién escribió esto? ¿Y por qué? No se sentía como un manual típico de instrucciones laborales. Se sentía urgente, importante. No sabía qué pensar al respecto, pero una creciente sensación de inquietud comenzó a enroscarse en mi estómago. Doblé la carta de nuevo y la guardé en mi bolsillo, sin saber qué pensar. Pero no podía sacudirme la sensación. Algo ya estaba observando. La noche cayó rápidamente. El cielo sobre mí se cubría lentamente de estrellas, pero mientras me sentaba junto al telescopio, preparándome para comenzar mi primer turno nocturno, noté algo extraño. Las sombras a mi alrededor parecían más profundas de lo que deberían, y el aire en el observatorio parecía volverse más frío con cada minuto que pasaba. Entonces, la radio crepitó. Una voz, distante y apagada, emergió de la estática. Era difícil de distinguir al principio, pero luego pude escucharlo claramente. ¿Estás mirando? Me quedé paralizado. La voz no me era familiar. Agarré el radio, con los dedos temblando, y hablé en él. ¿Quién es este? Pero todo lo que recibí a cambio fue estática. Miré la radio, con los pelos de la nuca erizados. Me senté en el silencio del observatorio, el leve zumbido de la radio el único sonido en el aire. Mis ojos nunca se apartaron de la luz parpadeante en la radio. ¿Estás mirando? La voz parecía flotar en el aire, vibrando con una energía que se sentía equivocada. No era una voz que perteneciera al vasto y vacío espacio de esta cima. Mi mano temblaba mientras dejaba el radio. Intenté tragar el nudo que se había formado en mi garganta, pero era difícil ignorar la creciente sensación de que algo estaba cambiando. El aire se sentía cargado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar, aunque el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban sin interrupción. La radio chisporroteó de nuevo, como si intentara decir algo más, pero no salieron palabras. Solo estática. Vacilé antes de alcanzar los diales, ajustando la frecuencia ligeramente, tratando de encontrar una señal más clara. Pero nada, solo el extraño zumbido que parecía llenar la habitación. Miré por la ventana. La ventana este. La regla de la carta sobre nunca mirar por esa ventana entre las 2 y las 3 de la mañana resonó en mi mente, y me miré instintivamente el reloj. Eran la 1:58 de la mañana. ¿Era por eso que la voz había hablado? ¿Había estado esperando a que rompiera las reglas? Sentí una extraña mezcla de temor y curiosidad, cada una tirando de mí. La ventana. No quería mirar, pero no podía sacudirme el impulso de entender qué podría haber ahí fuera. ¿Por qué la ventana del este? ¿Qué tenía esa vista en particular que la hacía peligrosa? Pero mis pensamientos fueron interrumpidos. La radio chisporroteó de nuevo, ahora más clara, pero con un tono extraño y hueco. No era estática, sino un susurro. Mira. Me quedé paralizado. Mi corazón latía dolorosamente en mi pecho. Quienquiera, lo que fuera, que estuviera al otro lado de la radio, ahora me estaba hablando directamente. Sentí como una gota de sudor frío se formaba en mi frente. Sin pensarlo, me giré. Mis ojos se dirigieron hacia la ventana del este, la que había estado prohibida. Me acerqué lentamente, el suelo de madera crujía bajo mis pies. Vacilé, mirando el vaso. La noche afuera estaba oscura y silenciosa. Nada parecía moverse. Ningún viento movía los árboles. Las montañas eran una sombra masiva contra el profundo cielo. Sin embargo, algo no se sentía bien. De repente, mi reloj vibró, sacándome de mi trance. 2 de la mañana. Me quedé paralizado. En el momento en que escuché el suave tintineo, mi corazón se detuvo. Algo estaba mal. Las reglas, las reglas. Di un paso atrás, mi respiración se aceleró. Esa voz en la radio, ¿había sido una advertencia? Miré de nuevo el manual, el papel ahora sintiéndose más pesado en mis manos.
Las palabras se habían grabado en mi mente. Nunca mires por la ventana entre las 2 y las 3 de la mañana. La radio crujió una vez más, y tragué con dificultad. La sensación de frío en mi estómago solo se intensificó. Un torrente de miedo me invadió, pero mi curiosidad, la necesidad de saber qué estaba pasando, era más fuerte. Antes de que pudiera actuar, escuché algo. Un sonido tenue, casi como pasos. Pero no de las escaleras. Estos pasos eran más ligeros, más silenciosos, pero resonaban en la quietud de la torre. El suelo chirrió de nuevo, pero esta vez no era por mi movimiento. Vino del rincón de la habitación. Me giré, con el pulso acelerado. La habitación estaba vacía. Estaba solo, como había estado cuando llegué. O eso creía. Los pasos volvieron, más cerca esta vez. Instintivamente di un paso hacia atrás, sintiendo el peso de las frías paredes de madera detrás de mí. Debería haber cerrado la puerta con llave. Debería haber hecho algo, cualquier cosa, pero en su lugar, me quedé allí paralizado. Escuchando. Observando. Los pasos se detuvieron. Por un segundo, no hubo nada más que silencio. Y luego, un golpe. Un solo golpe suave. Vino de la ventana este. No la puerta. No la trampilla. La ventana. Me quedé helado. Mi sangre se heló y mi boca se secó. La regla de la carta recorrió mi mente. Si escuchas golpes en el cristal por la noche, no respondas. No son humanos. No sabía quién o qué podría estar ahí fuera en la oscuridad, golpeando contra el cristal, pero cada fibra de mi ser gritaba para que mirara. Pero no lo hice. No lo haría. En su lugar, di un paso atrás lento y tembloroso. Miré hacia la trampilla. Tenía que irme. Tenía que irme ahora mismo. Pero antes de que pudiera moverme, el susurro regresó, suave y hueco, como si viniera desde el interior de las mismas paredes. No se supone que debes irte. La voz apenas era audible, distorsionada por estática, pero me envió un escalofrío de miedo por la espalda. No entendí. ¿Por qué diría eso? Corrí a agarrar la pistola de bengalas del armario. Lo había visto antes, una cosa vieja y oxidada con bengalas de emergencia dentro. No estaba seguro de cómo funcionaba, pero las reglas mencionaban usarlo si las cosas salían mal. Y en este punto, sabía que las cosas estaban más allá de mal. El golpe volvió a sonar. Más fuerte. Más insistente. No mires. No mires. No me atrevía a abrir la ventana. Ni siquiera quería acercarme a ella. Pero necesitaba actuar rápido. Mis manos temblaban, y torpemente jugueteé con la pistola de bengalas, casi dejándola caer en la creciente panique que me invadía. La radio crepitó una vez más, y una voz, familiar pero distorsionada, habló a través del estático. ¿Conoces las reglas? Tomé una respiración profunda, tratando de calmarme. Esto no era una coincidencia. Ya había roto la primera regla. El golpe, la voz, los pasos, no eran aleatorios. Este lugar tenía algo reservado para mí. Algo que no se suponía que debía saber. Algo mucho peor de lo que podría imaginar. Pero la ventana, el golpe, los susurros, solo eran el comienzo. El reloj se acercaba a las 3 de la mañana. Los segundos pasaban con agonizante lentitud, cada uno haciendo que mi corazón latiera más rápido. 2:59 de la mañana. El aire se sentía cargado, como si el propio observatorio estuviera conteniendo la respiración. Me quedé allí, con la pistola de bengalas en la mano, el sudor goteando por mi cara. Los golpes habían cesado, pero el silencio era ensordecedor. No podía moverme. No podía respirar. La ventana del este me miraba, burlándose de mi vacilación. Podía sentir la atracción, una fuerza invisible que me atraía, tal como lo había hecho antes. Las reglas, la carta, la voz en la radio, todos me estaban advirtiendo. Sin embargo, no podía evitar sentir la necesidad insaciable de saber qué había afuera. ¿Qué había allá afuera? La radio crujió de nuevo, rompiendo el inquietante silencio. No puedes evitarlo. La voz estaba más clara esta vez, su tono más frío, más definitivo. Me estremecí,
casi dejando caer la pistola de bengalas. Necesitaba respuestas. Tenía que saber qué estaba pasando. Mi mirada se dirigió hacia la ventana del este una vez más. No mires. La voz resonaba en mi mente, pero no podía detenerme. La curiosidad me había atrapado con demasiada fuerza. Con manos temblorosas, di un paso adelante. El mundo parecía desdibujarse a mi alrededor mientras mis pies se movían solos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un miedo profundo y primitivo se apoderaba de mí con cada paso. El frío cristal de la ventana estaba al alcance ahora. Me detuve justo antes de tocarlo. Entonces, un nuevo sonido llegó a mis oídos, un zumbido suave, casi imperceptible. Venía del bosque de abajo. El sonido se hacía más fuerte, vibrando a través del suelo bajo mis pies. No era el viento, y no era un animal. Era otra cosa. Algo antinatural. Coloqué mi palma sobre el cristal. El zumbido se hizo más fuerte, el suelo bajo mis pies parecía pulsar con él. El bosque, una vez silencioso, ahora estaba lleno de susurros, como si los propios árboles estuvieran comunicándose. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras presionaba mi cara contra la fría ventana. A través de la oscuridad, un tenue y antinatural resplandor comenzó a tomar forma en el horizonte. Al principio, pensé que era un juego de luces, pero luego el resplandor se intensificó, creciendo y acercándose a la torre. Una luz. Una suave esfera azul flotante, moviéndose hacia el observatorio, de manera constante, silenciosa. Me aparté de la ventana, tambaleándome hacia el centro de la habitación. Las reglas decían que nunca debías mirarlo. El manual había sido claro. Pero yo había mirado. La radio crepitó una vez más, la voz sonando ahora casi divertida. Ya es demasiado tarde. Quería gritar, correr, pero mi cuerpo me traicionó, paralizado en su lugar. Sentí el peso de la presencia del orbe afuera, su luz volviéndose más brillante con cada segundo, hasta que llenó toda la habitación con un resplandor sobrenatural. El aire se espesó, presionando contra mí, dificultando mi respiración. Tropiezo, aferrando el lanzador de bengalas con más fuerza, mis manos resbaladizas de sudor. La esfera estaba casi en la base de la torre ahora. ¿Qué era? ¿Qué quería? Cúbrete los ojos. La orden llegó en una voz tan fría, tan definitiva, que mis instintos reaccionaron antes de que pudiera pensar. Cerré los ojos con fuerza y conté. No sabía si podía confiar en la voz, pero las reglas habían sido tan específicas. 1, 2, 3. El resplandor detrás de mis párpados era abrumador, como si el mismo sol estuviera presionando contra mí. 10, 11, 12. Escuché un sonido tenue fuera del observatorio, como un profundo suspiro. ¿Se había ido? Forcé los ojos a abrirse. La luz del orbe seguía allí, pero había cambiado. Ya no era solo una luz, sino una masa amorfa y cambiante, flotando lentamente por el costado de la torre, acercándose cada vez más a la ventana. No se había ido. Rápidamente cerré los ojos de nuevo, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El pánico volvió a surgir, y conté, desesperadamente. 50, 51, 52. Cuando abrí los ojos esta vez, la luz había desaparecido. La habitación estaba oscura otra vez. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Funcionó. Pero sabía, en el fondo, que esto no había terminado. Ni de lejos. Me volví hacia la trampilla, pero los pasos fuera de la torre, esos pasos, los que había ignorado antes, habían regresado. Más fuertes ahora, más cerca. Una marcha lenta y deliberada, como si quien, o lo que, se acercaba a mí supiera exactamente lo que estaba pensando. Vacilé, mirando la trampilla, preguntándome si debería intentar escapar. Pero las reglas eran claras, nunca abrir la puerta si hay pasos. Tráquela y escóndete. ¿Pero realmente podría quedarme escondido? ¿Estaba siquiera a salvo aquí dentro? Los pasos se detuvieron abruptamente. Silencio. Pero no me engañaron. Sabía que el peligro estaba lejos de haber terminado. Entonces, una voz,
tenue pero distinta, resonó en el fondo de mi mente. No seguiste las reglas. Mi corazón se detuvo. La voz no era ni la misma que la de la radio, ni era el susurro inquietante de antes. Esta voz se sentía más personal, más familiar. No sabía por qué, pero sentía como si ya lo hubiera conocido antes. La trampilla tembló. Salté hacia atrás, con la mente en un torbellino. Es demasiado tarde. El golpeo comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, casi frenético. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Qué había al otro lado? Mi respiración se aceleró, mi pulso retumbaba en mis oídos. Eran casi las 3 de la mañana. El momento se acercaba. Podía escuchar algo al otro lado de la puerta. Estaba respirando. Y luego, justo antes del último toque de la medianoche, escuché el susurro final. Ya has roto la primera regla. Nunca saldrás de aquí. El aire dentro del observatorio se sentía más pesado ahora, sofocante, como si las mismas paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. Los pasos se habían detenido, pero los golpes no. Se hacía más fuerte, más contundente, como si lo que estuviera al otro lado estuviera intentando entrar. Tenía que tomar una decisión. Tenía que hacer algo. Mi mente corría con posibilidades: escapar, pedir ayuda, bajar por las estrechas escaleras de metal, pero conocía las reglas. Nunca abras la puerta. La voz en la radio lo había dicho. La carta lo había dicho. Y ahora, con cada eco del golpe, el peso de esas reglas me aplastaba con más fuerza. Miré alrededor de la habitación, mi mirada saltando entre las paredes, las ventanas, la trampilla. Mis ojos se posaron en el telescopio. Las reglas decían que no debía mirarlo después de la medianoche, pero ya había roto tantas de ellas. ¿Qué pasaría si mirara? Di un paso hacia el telescopio. El impulso de saber que había afuera, que estaba causando los golpes, que me estaba esperando era abrumador. Cada fibra de mi ser me gritaba que mirara. Estaba solo. El reloj estaba sonando, los pasos se habían detenido, pero ese maldito golpeo, ese golpeo persistente, era demasiado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me quedaba junto al telescopio, el frío marco de metal sintiéndose inquietantemente firme bajo mis manos. Sentía que estaba al borde de un precipicio. Un movimiento en falso, y podría caer en lo desconocido. El golpeo se detuvo, reemplazado por un suave y casi imperceptible zumbido. El zumbido de antes. Giré la perilla del telescopio, ajustando su puntería hacia el bosque distante abajo. Las estrellas arriba brillaban más intensamente ahora, su resplandor casi artificial. Las montañas estaban ocultas tras una manta de niebla que no estaba allí cuando llegué por primera vez. Los árboles, antes quietos, ahora se movían con una velocidad antinatural. El bosque estaba vivo. Pero eso no era todo. A lo lejos, justo más allá de los árboles, había una figura. Una silueta oscura, demasiado grande para ser una persona. También se movía, pero no como nada que hubiera visto antes. No sabía lo que era. No podía ser real. Levanté la mano del telescopio, mi mente corriendo para ponerse al día con mis propias acciones. ¿Qué acababa de ver? Un golpe en la trampilla, más fuerte que antes. Me quedé paralizado. Mi corazón se me cayó al estómago. Ya no era una persona llamando. Esto era algo diferente. Era casi como una exigencia. Ya no estaba esperando. Quería entrar. Ya lo has visto. La voz crujió por la radio de nuevo. Esta vez, era más clara, más aguda, más contundente. Me alejé del telescopio, mis piernas inestables. Podía sentir el peso de lo que acababa de presenciar persistiendo en mi mente, como una sombra deslizándose sobre mí, sofocándome. ¿Qué había ahí afuera? ¿Qué había visto? El golpeo volvió a sonar. Tenía que hacer algo. No tenía idea de que era real ya. Y entonces, como si la torre misma tuviera mente propia, la trampilla comenzó a temblar. Me di la vuelta, con los ojos abiertos de terror, la respiración entrecortada. No, no ahora. No puedes irte, susurró la voz, casi en voz baja, como si viniera de las mismas paredes. Ya no era solo una voz.
Estaba en todas partes. Corrí hacia la puerta, mis manos temblando mientras agarraba el pomo. Podía escuchar el retumbar de algo masivo afuera, pero la trampilla no se movía. Tiré con más fuerza, pero estaba cerrado con llave. Era como si lo hubieran sellado desde afuera. No podía escapar. Me volví hacia la habitación. Las ventanas estaban todas cerradas, la oscuridad afuera presionaba contra el cristal. Pero algo había cambiado. Un suave, casi imperceptible resplandor comenzó a formarse en los bordes del vaso. Era una luz tenue, como el resplandor de las estrellas, pero estaba mal. Me acerqué, atraído por la luz, mi mente un torbellino de pensamientos contradictorios. No debería mirar. Ni siquiera debería acercarme. Pero la curiosidad era abrumadora. Al extender la mano para tocar la ventana, la luz explotó. Inundó la habitación, tan brillante que casi me ciega. Mi mano se retiró instintivamente, pero ya era demasiado tarde. Ya lo había visto. Una figura. Estaba de pie fuera de la torre, en la base. Era alto, envuelto en sombras, pero su contorno era inconfundible, humano, pero no humano. Una versión retorcida y grotesca de una persona, con extremidades largas y delgadas que se extendían de manera antinatural. Su rostro estaba vacío, sin rasgos, nada más que una superficie lisa y pálida que parecía cambiar con cada parpadeo. Me estaba observando, mirándome. No estaba solo. Detrás de él, una ola de figuras sombrías emergió de los árboles. Se movían al unísono, como si estuvieran atados por una fuerza mayor que ellos mismos. Ahora había más de ellos, cientos, miles, sus rostros tan vacíos y desprovistos de vida como el del frente de la torre. Me aparté de la ventana, con las rodillas temblando bajo mí. Quería gritar, correr, pero las reglas eran claras, nadie se va. No hasta que termine el turno. La radio chisporroteó de nuevo, la voz suave, casi burlona. No puedes escapar ahora. La puerta tembló con más fuerza, el sonido de la fuerza invisible presionando contra ella resonando por toda la torre. Estaban viniendo. No sabía qué hacer. Las reglas me habían atado aquí, y ahora estaba atrapado. Atrapado por mi curiosidad, atrapado por la oscuridad afuera, atrapado por las cosas que venían por mí. No había escape, no había salida. La cuenta regresiva ya había comenzado. Había visto la luz. Había visto las sombras. Y ahora, estaban esperando. El golpeo en la trampilla se hacía más fuerte, más desesperado. Lo que fuera que estaba afuera, lo que fuera que me estaba esperando, no iba a detenerse hasta que tuviera lo que quería. Podía escuchar los susurros de nuevo, débiles al principio, como si el viento mismo estuviera tratando de hablar, pero rápidamente se convirtieron en un murmullo bajo, casi suplicante. Déjanos entrar. Las palabras eran familiares ahora, pero la voz no lo era. No se sentía como una persona. No se sentía como algo humano. Me alejé de la ventana, tropezando mientras mis pies tocaban el suelo. La pistola de bengalas, el último rayo de esperanza que tenía, seguía firmemente agarrada en mis manos, pero el terror me había paralizado. ¿De qué servía ahora? ¿Cómo podría una bengala detener eso? Las sombras afuera se acercaban, sus formas estirándose y distorsionándose, como pesadillas vivientes, parpadeando en los bordes de mi visión. No podía apartar la vista. No podía dejar de mirar. Sus ojos, vacíos y huecos, reflejaban las estrellas, pero no pertenecían a las estrellas. No pertenecían a este mundo. La radio chisporroteó una vez más, aguda y clara, rompiendo el silencio. Rompiste las reglas. La voz sonaba casi, decepcionada. Era como si hubiera esperado que fracasara, que sucumbiera a la curiosidad. Mirar la luz prohibida. Cometer ese último y fatal error. Cerré los ojos, tratando de ahogar las imágenes que inundaban mi mente, las criaturas, la luz resplandeciente, los susurros. Debería haber escuchado. Debería haberme quedado dentro de las reglas. Pero ya era demasiado tarde. Sentí que la habitación se volvía más fría de lo que había estado antes. La temperatura bajó,
y pude ver mi aliento empañando el aire. Estaban viniendo. La trampilla volvió a temblar, esta vez acompañada de un gemido, como si algo estuviera empujándola desde el exterior. Casi podía escuchar sus voces ahora, más claras que nunca. No deberías haber abierto la puerta. Ya no era una voz en la radio. No era el viento. No era estática. Eran ellos. Estaban dentro de la torre. Podía escucharlos moverse por la habitación, sus pasos increíblemente silenciosos pero inconfundibles. Me estaban rodeando. Estaban observándome. La puerta del observatorio tembló y, con un último y nauseabundo chirrido, se abrió de golpe. No podía traerme a mí mismo a mirar. No podía enfrentarme a lo que estuviera allí, esperando. Pero lo escuché. Un aliento suave y áspero, seguido de un susurro que me heló hasta el fondo: es hora. Entonces, una figura avanzó, alta y retorcida, su rostro aún sin rasgos, aún cambiando y erróneo. No grité. No pude. Las palabras, esas palabras inquietantes, ya habían sido pronunciadas. Las reglas ya habían sido quebrantadas. Ya los había visto. Pero el horror no estaba solo en su apariencia. No era el hecho de que no fueran humanos. El horror estaba en la realización de que siempre habían estado allí. Eran los vigilantes. Los que mantenían las reglas. Los que aseguraban que aquellos que eran curiosos, los que querían saber demasiado, fueran llevados ante ellos. Los que nunca podrían irse. Tropecé hacia atrás, mis piernas se dieron bajo mí y caí al frío suelo. El rostro de la criatura se inclinó hacia el mío, sus ojos vacíos mirando profundamente en mi alma. Y entonces, con un ruido que ni siquiera podría decir que era una voz, dijo: ahora eres uno de nosotros. Podía sentirlo. En el momento en que intentó tocarme, el aire se volvió denso y sofocante. La luz se atenuó, las estrellas parpadeando una por una, tragadas por la oscuridad eterna. La verdad había sido revelada. No había escapatoria. Nunca lo había habido. Me había convertido en parte de la vigilancia. El vigía forestal. Y ahora, esperaría. Esperar al próximo tonto que tome mi lugar.